Es como caminar sin rumbo fijo. De esa forma no vamos a llegar a ningún lado. Y eso hace que muchos cristianos no avancen a lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros. ¿Está conmigo? El apóstol Pablo decía: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tiene cosas mucho más grandes de las que usted puede estar viviendo ahora en este momento. Dios tiene cosas mucho mejores de las que usted puede estar padeciendo en ese momento. Ese no es el propósito de Dios para su vida. El propósito de Dios es mucho más grande de lo que usted y yo imaginamos. Aleluya. Lamentablemente, un gran porcentaje de hombres y mujeres mueren sin entender para qué Dios los creó. ¿Cuántos saben para qué Dios los creó? Muchos todavía no saben para qué fueron creados por Dios. Muchos todavía no descubren su propósito en la tierra. Cuando nuestras vidas carecen de sentido, el mismo tiempo, hermanos, el mismo pasar de las horas, el mismo pasar de los minutos, el mismo pasar de los segundos pueden convertirse en una carga muy difícil de llevar. ¿Cuántas veces usted se ha dicho: ojalá el tiempo pasara mucho más rápido para dejar de sufrir? Ojalá el tiempo pasara demasiado rápido para que esto termine. Quisiera dejar de vivir esta pesadilla. Quisiera dejar de vivir eso que estoy viviendo. Yo sé que estoy atravesando un desierto, como enseñaban hace un momento, pero yo quisiera que el tiempo pase volando para yo estar en el otro lado del desierto, más allá del desierto, poder estar recibiendo la recompensa que Dios ha declarado para mi vida. ¿Está conmigo? Ahora, es muy diferente a aquellas personas que no conocen su propósito a los que conocen el propósito. Los que conocen el propósito por el cual han sido creados caminan seguros por la vida e incluso son perseguidos por el éxito. Diga conmigo: perseguidos por el éxito. Ahora, cuando hablo de éxito, no me refiero necesariamente al alcanzar la fama, a hacerse rico, al poder lograr culminar sus estudios profesionales. No. Yo quiero que usted entienda que nosotros realmente somos ricos cuando alcanzamos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde realmente una persona se vuelve exitoso. El verdadero éxito está en hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Aleluya. Todas las demás cosas realmente son añadiduras. ¿Está conmigo? Todas las demás cosas realmente son añadiduras. Y usted dirá: entonces, pastor, ¿cómo voy a conocer cuál es el propósito para el cual yo fui creado? Pregúntele que está a su lado: ¿para qué fuiste creado? Dígale: ¿para qué fuiste creado? Yo quiero mencionar 4 aspectos, los cuales nos pueden ayudar a conocer cuál es el propósito para el cual usted y yo fuimos creados. El primer aspecto es que para saber cuál es el propósito con el cual nosotros fuimos creados, debemos conocer la base de todo. Y la base del propósito es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uno de los mayores descubrimientos en la vida cristiana es entender que el propósito no se trata primero de hacer las cosas, sino primero de conocer las cosas de Dios. ¿Está conmigo? Muchas personas quieren hacer la voluntad de Dios sin conocer cuál es la voluntad de Dios. Muchas personas quieren aprender y comenzar a vivir cristianamente cuando no conocen cómo debe vivir un cristiano. ¿Está entendiendo? Y eso es lo que hace que muchas personas no conozcan la base principal del propósito de Dios. El apóstol Pablo expresó con profunda claridad en Filipenses 3:8, dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Todo lo demás, él decía, lo tenía por basura. Antes de conocer a Cristo, Pablo era un hombre exitoso según los estándares humanos. Era una persona prestigiosa, era una persona que tenía educación, tenía reconocimiento religioso, era un hombre acaudalado, era alguien realmente que pudiese decirse, según el razonamiento humano, que había alcanzado el éxito.
Sin embargo, después de su encuentro con el Señor Jesucristo, camino a Damasco, mientras perseguía al apóstol Pedro, comenzó a declarar con sus labios que todo lo que él antes consideraba ganancia, lo veía ahora como basura. Aleluya. ¿Está conmigo? ¿Y eso por qué? Porque Pablo entendió que sin Cristo cualquier otro logro que el ser humano consiga no tendría sentido. Cualquier logro que usted pueda conseguir sin Jesús va a perder el sentido. ¿Cuántas personas tienen gran cantidad de dinero, mansiones lujosas quizás, pero están vacíos por dentro? Y dicen, yo no sé por qué he hecho tanto, para quién he acumulado tanto. No consiguen sentido realmente a su vida y terminan recurriendo al suicidio porque no han entendido el propósito real de su vida. Ríndale palmas a Cristo en esta tarde. El verdadero propósito, iglesia, no se encuentra en los logros, en los títulos o en la reputación, sino en la revelación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetirlo, yo creo que no me entendió. El verdadero propósito no se encuentra en los logros, no se encuentra en los títulos, no se encuentra en la posición, sino en la revelación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era el principal propósito, dar a conocer su nombre. Amén. Y ahora conocemos su nombre. ¿Cuál es su nombre? Amén. Pero no se trata solo de conocer acerca de Él, sino de conocerle personalmente a Él. No sé si me entiende. O sea, el conocimiento transforma nuestra identidad, transforma nuestras prioridades y transforma nuestra manera de vivir. ¿Está conmigo? Jesús declaró con sus propios labios y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, iglesia, no empieza cuando morimos, sino comienza cuando realmente conocemos a Cristo. ¿Me está entendiendo? Si usted no conoce a Cristo, difícilmente va a alcanzar la vida eterna. La vida eterna comienza cuando conocemos al Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, todo lo demás se ordena. Todas las demás cosas comienzan a tomar su cauce. En cambio, cuando desplazamos a Cristo, diga conmigo, cuando desplazamos a Cristo, todo lo demás se distorsiona. Cuando usted deja de orar, la vida se distorsiona. Cuando usted deja de ayunar, la vida se distorsiona. Cuando usted deja de venir a la iglesia, la vida se distorsiona. Pero cuando Cristo es su prioridad, todas las demás cosas se alinean, se ordenan a la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Conocer a Cristo también nos libera de la necesidad de autoafirmación. O sea, en una cultura que nos dice que debemos encontrarnos a nosotros mismos, debes aprender a saber quién eres, debes luchar por tus propios sueños, debes alcanzar lo que tanto deseas en tu corazón. Y hermanos, y esto es tremendo, porque dentro del buen deseo de muchos creyentes, vamos a orar para que Dios conceda todas las peticiones de tu corazón. Pero realmente Dios no es un rey mago o un mago de la botella que va a conceder todos los deseos de nuestro corazón. Dios no nos va a dar lo que queremos, nos va a dar lo que necesitamos. ¿Está conmigo? Bríndale palmas a Cristo en esta tarde. Sé que es una hora pesada, pero yo sé que Dios tiene propósito con nosotros. Aleluya. Conocer a Cristo también cambia nuestra escala de valores. Pablo dijo con firmeza lo siguiente: Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Esto no significa despreciar los logros, no me malinterprete. No significa decir no tengo que esforzarme por alcanzar metas personales. No quiero decir eso, no me malinterprete. Sino que tenemos que entender que todo lo demás
es secundario comparado con la excelencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Me está entendiendo? Lo que parecía importante en nosotros, lo que parecía importante en el mundo, el éxito, la fama, el ser conocido, el ser el mejor predicador, el ser el mejor músico, el ser el mejor trabajador, la comodidad de la casa, el comprarme mi propio departamento, el comprarme mi propio auto, todas esas cosas, hermanos, cuando nosotros descubrimos la excelencia de Dios, nos damos cuenta que esto no sirve de nada. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En pocas palabras, conocer a Cristo nos prepara para servir con el corazón correcto, ya que muchos sirven buscando reconocimiento. ¿Está conmigo? Pero quien conoce verdaderamente a Cristo va a comenzar a servir por amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, la base principal para conocer el propósito por el cual hemos sido creados es conocer a Cristo. Amén. El segundo elemento que quiero tocar para que podamos entender el propósito en nuestra vida, el propósito de Dios en nuestra vida, son los dones y talentos que Dios nos ha dado y el poder colocarlos al servicio del reino. Porque Dios no te dio un talento para que lo desprecies en el mundo. ¿Sabías eso? Dios no te dio un don para que lo desprecies en el mundo. Dios no te dio un conocimiento simplemente para que lo dejes allá afuera. Todas las cosas que Dios te dio es para que las puedas poner al servicio del Señor, de su santa iglesia, del amado pueblo de Dios, para que todas las cosas en el Señor sigan siendo cada vez mejores. Aleluya, por la misericordia de Dios. Una de las formas más claras en las que Dios revela su propósito en nosotros es a través de los dones. Cuando estudiamos el libro de 1 de Corintios capítulo 12, donde habla acerca de los dones espirituales, dice que el Espíritu comenzó a darle a uno palabra de ciencia, a otro palabra de sabiduría, a otro don de hacer milagros, profecía y así sucesivamente. Y dice cada uno para provecho. Amén. Pero todas estas cosas las hace uno y un mismo Espíritu. Y eso lo hace para el enriquecimiento y crecimiento de la iglesia. ¿Está conmigo? En pocas palabras, lo que Dios nos da no simplemente es para que lo aprovechemos nosotros, sino para que el pueblo de Dios lo pueda aprovechar. Amén. Dígale que está a su lado, cuidado con lo que haces con tu don. Cuidado con lo que haces con tu don. Hace un tiempo veía un video de unos músicos cristianos, no muy conocidos, que decían: ¿por qué la mayoría de los músicos en la iglesia, o en muchas iglesias, no en todas las iglesias, tendían a tocar música secular en el mundo para ganarse la vida? ¿Por qué algunos tomaban esa decisión? Y dice: no, lo que pasa es que en la iglesia no me reconocen el trabajo que yo hago. En cambio, yo voy allá y por ensayar y prepararme para dar un concierto, ahí me van a pagar y me van a pagar buena platita. En cambio, en la iglesia el pastor no me da ni para la gaseosa. ¿Me está entendiendo? Dios no te da un don para que lo dejes desperdiciar allá en el mundo. Dios te da un don para que puedas colocarlo al servicio de Él aquí dentro de su santa iglesia. No hay mejor forma de conocer el propósito de Dios sino sirviéndole primeramente a Él. Amén. La Biblia enseña que cada creyente ha recibido un don de Dios por su gracia, pero para que podamos servir al Señor. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. 1 de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Esto significa que nadie fue creado sin propósito y nadie ha sido excluido del plan perfecto de Dios. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo: yo tengo un don. Muchos no saben cuál es el don. Muchos les cuesta entender cuál es el don. Amén.
El mismo apóstol Pablo, cuando enseñaba acerca de los dones espirituales, eso lo van a conseguir en 1 Corintios capítulo 12, todo el capítulo completo habla acerca de los dones espirituales. Pero antes de comenzar a desarrollar los dones espirituales, él comienza a decir: porque hay diversidad de dones, y esto por el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, y esto lo da el mismo Espíritu. Y hay diversidad de operaciones, y eso lo hace uno y el mismo Espíritu. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos un don. Diga conmigo: yo tengo un don. Y ese don nos los ha dado Dios para poder ministrarlo a otros. El que tiene la posibilidad de ser servicial, el que tiene don de servicio, sea presto para el servicio. Amén. El que tiene el don de presidir, o sea, de estar al frente, hágalo con diligencia. Y comienza a desarrollar esto. Pero yo lo que quiero que usted entienda es que muchas personas piensan que servir a Dios requiere un llamado extraordinario. Solamente pueden servir a Dios los que tienen el llamado al ministerio pastoral. ¿Me está entendiendo? O algunos piensan que para servir a Dios tenemos que tener habilidades sobrenaturales, tenemos que tener ciertas cualidades, tenemos que tener habilidades fuera de lo común. Y eso es un gran error. Pero el apóstol Pedro aclara que los dones son parte de la multiforme gracia de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, una gracia diversa, rica y variada que nos llena a cada miembro de la iglesia de un don en particular para que podamos servir a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ríndale palmas a Cristo en esta tarde. Uno de los errores más comunes, iglesia, es pensar que el propósito, diga conmigo propósito, se trata solamente de nuestros sueños y de nuestras metas individuales. Sin embargo, Dios nos muestra que el propósito tiene que ver con servir. Cumplir el propósito de Dios en nuestra vida tiene que ver con servir. ¿Está conmigo? No fuimos creados para ser consumidores espirituales, porque a veces queremos dame, lléname, dame y dame. Y siempre lo he dicho, hay muchos hermanos que son un pozo sin fondo. Mire que está a su lado, a ver, ¿tiene cara de pozo sin fondo o tiene cara de que está lleno del Espíritu? Porque hay gente que pide, dame, y se convierten en consumidores espirituales. Y dame, pero nunca se llenan. Y cada culto vienen y dame, y consume. Y quiero que oren, quiero que ministre mi vida, quiero que me llene, quiero que me... Y personalmente, hermanos, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, lo que siente en el momento en que la presencia de Dios está obrando es el avivar del Espíritu en su interior. Porque el toque del Espíritu lo tuvimos cuando tuvimos la primera experiencia con Dios. Porque ahí te tocó. Y te toca cuando está afuera. Pero cuando está dentro, aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en tu interior. Por esa razón nosotros creemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando sentimos ese fuego, ese calor que nos llena, que nos consume, eso que comienza a calentarnos por dentro, eso es el Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, muchos creen que para servir a Dios hay que tener un montón de cosas, hermanos. Nosotros no podemos ser simplemente consumidores. Tenemos que aprender a ser colaboradores. Diga conmigo, colaboradores del reino de Dios. Cada don que Dios nos ha dado es una herramienta para bendecir. Amén. Es una herramienta para sanar. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, es una herramienta para sanar. El don que Dios nos ha dado es una herramienta para enseñar. Amén o no es amén. Es una herramienta para consolar, ¿sí o no? Es una herramienta para bendecir, ¿sí o no? Es una herramienta para animar a alguien. El don que Dios nos ha dado es una herramienta para darle a la costilla al que está al lado para que se despierte. ¿Está conmigo? ¿Sabe? Mire,
Jesús enseñó este principio en la parábola de los talentos. ¿Cuántos conocen la palabra de los talentos? Los siervos fieles que usaron lo que el amo les confió fueron recompensados con más. Jesús les decía, el Señor le decía: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el siervo que escondió su talento fue reprendido. Diga conmigo, fue reprendido. O sea, el mensaje aquí es bien claro: los dones no se guardan, los dones se usan. Dígale que está a su lado: no guardes el don, úsalo. ¿Sabe algo que Dios bendice? La fidelidad. Si hay algo que Dios bendice es la fidelidad. Él no bendice la pasividad, el estar allí sin hacer nada. ¿Está conmigo? Entonces Dios, hermanos, quiere que le sirvamos. Nosotros hemos sido creados para la gloria y honra de su nombre. Eso es cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Habrá alguien que en ese día ha venido a cumplir el propósito de Dios en su vida? Voy a volver a preguntarlo: ¿habrá alguien que ha venido en ese día para que el propósito de Dios se cumpla en su vida? Hemos sido creados para la alabanza de Dios. Hemos sido creados para glorificar el nombre. Hemos sido creados para exaltar el nombre de Dios. Hemos sido creados para gloria y honra de su nombre. Para eso fuimos creados. Y cumplimos el propósito cuando prestamos al servicio de Dios los dones, el regalo que Dios nos dio, para que Él cumpla una vez más su propósito en este mundo. ¿Y cuál es el propósito? Que todos los seres humanos puedan llegar a alabar y a exaltar al nombre que es sobre todo nombre. Ríndale palmas a Cristo en esa tarde. Un tercer punto que quiero tocar es que el propósito de Dios se revela en medio del proceso. Diga conmigo: en medio del proceso. Muchas veces como cristianos queremos que Dios nos muestre el mapa completo. Queremos saber a dónde nos va a llevar Dios, pero queremos saber por dónde nos va a llevar. Y realmente no es así. Cada decisión, cada resultado, cada experiencia que nosotros tenemos ya están dentro del propósito de Dios. Amén. Pero la realidad es que Dios revela su propósito a través de un proceso. No hay atajos en los caminos de Dios. ¿Está conmigo? Y ese proceso, aunque no siempre es fácil, forma parte esencial del plan divino de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:28 y dice: todas las cosas para los que aman a Dios le ayudan. No dice algunas cosas, dice todas las cosas, los triunfos y las derrotas. ¿Cuántos victoriosos hay acá? ¿Cuántos han sido derrotados en algún momento? Entonces las derrotas también son parte del proceso. ¿Está conmigo? Los aciertos y los errores. ¿Cuántos se han equivocado en algún momento? Y dicen: ya, yo no puedo servir a Dios porque me equivoqué, metí la pata, el diablo me ha tumbado. Mentira del diablo, ya lo enseñamos ayer, rompiendo cadenas. ¿Me está entendiendo? Todo esto es parte del propósito de Dios. ¿Sabe? Si hay algo que es difícil entender, es el proceso el cual Dios nos permite atravesar para conocer el final que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sabe? En cierto momento yo oraba y le decía: Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos, Señor. Me gustaría ayudar personas, me gustaría predicar tu palabra. Estaba comenzando en los caminos de Dios, estaba enamoradísimo de las cosas de Dios y veía cómo grandes hombres eran utilizados por el Señor Jesucristo. Y algo que llamó mi atención es que había muchos problemas en matrimonios. Y yo decía: yo quiero ser consejero matrimonial, me gustaría ser consejero matrimonial algún día. Y me metí eso en la cabeza: quiero ser consejero matrimonial. Y después me decía: ¿para qué pedí eso?
Porque cuando me casé con mi esposa me casé felizmente enamorado, pero después fue un martirio. Yo creo que todos los matrimonios, todas las relaciones pasan por momentos críticos, difíciles. ¿Están conmigo? ¿Cuántos matrimonios hay acá? Y a veces no entendemos el proceso. Cuando hicimos el pacto en el matrimonio dijimos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, ¿no? Pero cuando realmente en la vida real viene la escasez, cuando viene lo malo, empiezan los conflictos. Y yo no entendía el proceso durante muchos años. Y tuvimos momentos muy difíciles. Y perdona mi amor, pero voy a utilizarlo como testimonio. Ella dice, pero ¿por qué siempre dices eso? Porque es que creo que es importante, porque fue parte del proceso. En una etapa de nuestra relación, que gracias a Dios la superamos hace muchos años, nosotros llegamos a hablar 8 veces de divorcio. Es fuerte. 8 veces hablamos de divorcio. Y era impresionante decir, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo soy un siervo de Dios, y cómo es posible que tenga problemas en mi casa y que ya no te soporte, Señor, o te la llevas o te la mando. Y que cuando mi carne me decía, ya déjala, tíralo todo, en el espíritu la palabra me decía, toma tu cruz y sígueme. Y decía, pero qué cruz tan pesada, pero la escogiste tú. Pero ya no puedo, agarra fuerzas. Y al pasar los años, cuando Dios comenzó a levantar el ministerio y comenzaron a llegar personas de diferentes problemas, parejas, y comencé a poder ministrar, y cuando empezaba a escuchar sus problemas eran los que yo ya había pasado, los que yo ya había atravesado. Y ahora yo tenía una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de confortación, y decirle, ¿sabes qué? Yo salí de acá de esta forma, pero tuve que haber atravesado un proceso. Diga conmigo, proceso. A veces no entendemos que el propósito de Dios viene después de atravesar un proceso. El propósito de Dios se revela luego de que atravesamos un proceso. ¿Está conmigo? La vida de José en la palabra de Dios es un ejemplo claro. Él fue vendido por sus hermanos, fue acusado injustamente, fue olvidado en la prisión, parecía estar muy lejos del propósito de Dios, pero al final José pudo decirle a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo para bien. ¿Me está entendiendo? Dios lo encaminó todo para bien. Él tuvo que atravesar un proceso muy fuerte, pero él logró entender que el propósito de Dios era que él atravesara eso, porque él iba a ser instrumento para que el Dios Todopoderoso pudiese rescatar al pueblo del Señor. Aleluya, ríndale palmas a Cristo en esa tarde, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. A veces pensamos que el proceso es una interrupción del plan de Dios. A veces pensamos que cuando atravesamos momentos muy fuertes, muy difíciles, cuando nos equivocamos, cuando fallamos, nos estamos alejando del plan de Dios. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, mantente firme. Dígale, mantente firme. Mira, Filipenses 1:6 declara lo siguiente: el que comenzó en vosotros la buena obra, que va a hacer, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Está conmigo? Dios no deja nada a medias. Aunque usted no entienda lo que pasa, siga orando. Aunque usted no entienda lo que suceda, siga orando. Aunque no entienda por qué está sucediendo esta cosa, siga orando. Usted sigue manteniéndose en el propósito de Dios. Dios tiene cosas grandes para usted. Simplemente tiene que atravesar un proceso para que Dios pueda revelarle cuál es el propósito que tiene con usted. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El proceso también puede revelarse en lo cotidiano, en las cosas que normalmente vivimos. Normalmente no van a venir siempre señales grandes o momentos sobrenaturales. ¿Sabe? Moisés estaba cuidando de ovejas
cuando vio la zarza ardiente. Wow, impresionante. Ruth recogía espigas cuando conoció a Boaz. Pedro pescaba cuando Jesús lo llamó. La fidelidad en lo pequeño abre la puerta en lo grande, abre la puerta a lo eterno. No sé si me está entendiendo. ¿Cuántos están conmigo en esa tarde? Si usted es fiel donde está ahorita, Dios se va a encargar de mostrarle el siguiente paso. Parece una historia trillada, pero ¿cuántos se recuerdan la historia de Job? Job tuvo que atravesar un proceso, y fue un proceso muy difícil, fue un proceso muy duro, y yo le aseguro que muchos de los que están acá no serían capaces de soportar o atravesar ese proceso, porque dice la palabra de Dios que Job lo perdió todo. Perdió bienes, perdió hijos, perdió incluso estado de salud, perdió incluso el apoyo y el respaldo de su esposa. Termina de morirte, maldice a tu Dios y termina de morirte. ¿Quién espera eso de su ayuda idónea? Pareciera más bien ayuda demonia, como dice el pastor Valdés. Nadie espera eso, pero él tuvo que atravesar el proceso. Y cuando estamos atravesando un proceso, diga conmigo, cuando atravesamos un proceso, tenemos que entender que el estado postrer va a ser mejor que el primero. Si nos mantenemos fieles durante el proceso, si nos mantenemos fieles durante el proceso, porque es en medio del proceso donde Dios revela su propósito. Alguien rinde palmas a Cristo en esa tarde. ¿Sabe qué es lo más difícil cuando descubrimos el propósito? Y parece mentira, pero descubrir el propósito duele más que resistir al propósito. Cuando hablo de resistir al propósito, es decir, yo no quiero eso para mí. Cuando lo descubrimos duele más. A veces, descubrir el propósito de Dios para nuestra vida no comienza con una celebración, sino con una confrontación. Muchas veces creemos que Dios va a llamarnos de una manera muy agradable, y Dios va a llegar así con lazos de amor siempre. Muchas veces el propósito de Dios se da en nosotros por medio de una confrontación. Diga conmigo, confrontación. Muchas veces Dios te va a confrontar, te va a decir tus 4 verdades en tu cara. Te estás equivocando, así no es. Tú piensas que estás haciendo lo correcto, pero estás mal. ¿Sabes qué? Yo te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Saulo de Tarso, ¿cuántos conocen la historia de Saulo de Tarso? Era un hombre brillante, era un hombre apasionado por las cosas de Dios, era un hombre decidido, era un hombre preparado, era un hombre temeroso de Dios, en el Dios en el que él creía, pero de la forma en la que él creía. Él estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios cuando estaba persiguiendo a los apóstoles. ¿Me está entendiendo? Porque cuando vemos la historia de Saulo, podemos notar que él perseguía a los cristianos porque él los consideraba unos herejes. Consideraba que eran personas que estaban blasfemando en contra de Dios. Él se consideraba un servidor. Entonces muchas veces Dios va a confrontarnos. Diga conmigo, Dios me va a confrontar. Saulo de Tarso fue confrontado. Tuvo el encuentro con Jesús, camino a Damasco. Y cuando se encuentra con Jesús, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y más adelante dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. ¿Usted se ha preguntado lo que quiere decir dar coces? La expresión dar coces contra el aguijón era una metáfora muy conocida en el mundo antiguo. El aguijón era una vara con una punta de hierro que el agricultor usaba para guiar a los bueyes. Cuando el animal se resistía y pateaba contra ella, se hacía daño. El animal quería defenderse de que lo impulsaran a hacer lo correcto, lo que sabía que tenía, pero cuando quería rebelarse y quería dar hacia atrás la patada, terminaba lastimándose. Y eso es lo que le decía el Señor a Pablo:
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En pocas palabras, tú crees que estás haciendo lo correcto, crees que estás defendiendo, pero te estás equivocando. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, muchos creyentes vamos a estar luchando contra la dirección de Dios cuando no aprendemos a aceptar el proceso. Cuando no aceptamos el proceso, vamos a estar dándonos cosas contra el aguijón. ¿Y sabe lo que pasa cuando alguien se da cosas contra el aguijón? Cuando alguien empieza a darse y a darse y a darse, muchas veces terminan rindiéndose, terminan retrocediendo y decir: yo no me puedo, yo no voy a seguir. No creas a la mentira del diablo. Dios tiene un propósito mucho más grande para ti. Él te ha creado para hacer su voluntad. Él te ha creado para que seas instrumento de honra. Él te ha creado para que puedas alabarle, para que puedas exaltarle, para que puedas glorificarle, para que seas libre en la libertad que Él solamente te da. Aleluya. Ríndale palmas a nuestro Señor Jesucristo. Dios te ha creado con un propósito grande. Aleluya. Muchas veces queremos controlar nuestro destino y nos aferramos a nuestros planes y queremos imponer nuestro propio ritmo. Y cuando las cosas no salen como pensamos y no va al ritmo que yo pensaba que debía llevar, entonces ya no funciona la cosa. Y ahí empieza el enemigo a trabajar en las personas y lo empieza a sacar del propósito para el cual fueron creados. Y terminan haciendo como estos camellos, terminan quedándose en un entorno que no fue para el cual fueron diseñados. Amén. Dígale al que está a su lado: tú has sido diseñado para vivir en gloria. Dígale al que está delante de usted, tóquele la espalda y dígale: tú has sido diseñado para vivir en gloria. Ahora voltéese y dígale que está atrás, dígale: tú has sido diseñado para vivir en gloria. Y realmente, usted y yo hemos sido diseñados para vivir en gloria. ¿Cuántos recuerdan la creación cuando Dios creó todas las cosas y puso a Adán y a Eva? ¿Sí o no? Y ellos se movían y la gloria de Dios estaba paseando por el huerto de Edén. Y Adán y Eva vivían en la gloria de Dios. Pero por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, iglesia, no debes acostumbrarte a estar fuera de la gloria de Dios. Tienes que acostumbrarte a estar dentro de la gloria de Dios. Tienes que acostumbrarte a vivir en el lugar en el cual fuiste diseñado para vivir. Tienes que acostumbrarte a estar rodeado del entorno que Dios ha preparado para ti. Aunque te hayas equivocado, aunque te hayas desviado por un momento, aunque el enemigo te ha atacado y has sentido que te ha derrotado, Dios te creó con un propósito divino mucho más grande que eso. Debes aceptar la voluntad de Dios para ti, y esa voluntad es que puedas estar envuelto de su gloria. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren estar envueltos en la gloria de Dios? No hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Tanto así que David decía: es mejor estar un día a la puerta de tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sabe? Cuando alguien se equivoca, muchas veces no quiere estar ni siquiera a la puerta de los atrios. Y esa es una mentira del diablo, porque el diablo es el acusador de nuestras almas. Pero el propósito de Dios es mucho más grande que eso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que tienen un propósito grande de parte de Dios? Pero ten cuidado, no seas como Saulo. No te enterques en lo que estás haciendo. Saulo pensaba que estaba defendiendo la fe, por ejemplo, pero en realidad estaba persiguiendo al mismo Dios a quien él creía servir. Su encuentro con Jesús lo dejó ciego por 3 días. Esa ceguera no fue un castigo, sino una lección. Muchas veces Dios va a tener que quitarte la vista para que puedas entender que debes aprender a depender solamente de la dirección del Dios Todopoderoso. Muchas veces vas a sentir que ya no puedes seguir caminando solo, pero es así. Es para que aprendas a depender y a tomarte de la mano del único que te puede guiar por el camino de la verdad, y ese es nuestro Señor
Señor Jesucristo, al cual servimos, al cual adoramos, al cual nosotros rendimos honor y gloria. Saulo tuvo que vivir eso, tuvo que quedarse ciego. Así que cuidado si en algún momento sientes que estás ciego o que estás ciega. Cuando no puedes ver las cosas espirituales que te rodean, cuando te ciegas espiritualmente, es cuando más debes aferrarte a Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Antes de ver el propósito de Dios, Saulo tuvo que dejar de ver con sus propios ojos. Antes de que puedas ver el propósito de Dios en tu vida, tienes que aprender a dejar de ver con tus propios ojos y decir: Señor, abre mis ojos espirituales. Ayúdame a ver, Señor, con tus ojos. Ayúdame a oír con tus oídos. Amén. La visión humana debe morir para que nazca una visión espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El propósito de Dios se revela, hermanos, a quienes se rinden realmente a la presencia de Dios. ¿Sabe? La pregunta que hizo Pablo, que fue lo que hizo que se dejara en el propósito de Dios, o lo que se le revelara el propósito, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Diga conmigo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces no entendemos, me equivoqué. Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces estamos sirviendo y estamos buscando y buscando y sentimos que no conseguimos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es en ese momento cuando Dios contesta, cuando Dios responde. ¿Sabe? Hace un par de años, ya vamos para 2 años con la ayuda de Dios, que se abrió la obra ya en Pueblo Libre. Yo recuerdo que un poco tiempo antes todavía estábamos predicando en la calle y estaba atravesando un momento difícil económico, como cosa rara, ¿no? Y recuerdo que supuestamente había concretado para hacer un trabajo en el sector de Palao, iba a remodelar un local. Venía atravesando un momento difícil y me quedaba solamente el pasaje de ida, y se supone que iba a hacer el trabajo y ese día me iba a dar el adelanto. Yo dije: con eso ya tengo mis pasajes y voy a la casa y compro algo de comida y gasto lo último que tenía, pago mi pasaje, llego al lugar, el hombre me hace esperar, me dice: me cita a las 7:30, llegó a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana cuando llega y me comenta y me dice: sabes, no vamos a poder avanzar, tengo unas cosas que atender, tengo unos problemas que resolver y no voy a poder hacer el trabajo. Y yo: wow, ¿por qué me dices eso hasta ahora? Ya, ¿qué más se va a hacer? No hay problema, cuando vayas a hacerlo me dices, pues. Y ya, ¿qué iba a hacer? Porque voy a pelear. No es mi forma de ser. Y recuerdo que sin dinero me venía caminando desde Palao y iba hasta Tahuantinsuyo. Esa era mi expectativa, de irme caminando. Y venía caminando realmente preocupado. Tenía mis manos en el bolsillo, no tenía nada, no tenía ni un céntimo. Iba caminando y yo le decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te estoy sirviendo, estoy predicando tu palabra. Tú sabes cuánto estoy invirtiendo por ir allá y no lo saco en cara, pero sabes que estoy dando todo lo que tengo para poder servirte. Quiero seguir sirviéndote, pero sin dinero no puedo, Señor. Y realmente hice esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Iba caminando, hermanos, iba así meditando y hablando con Dios, y de repente en medio del camino recibo una llamada y una hermana me dice: hermano Wilson, Dios te bendiga. Y yo: ¿qué tal, hermana? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Yo le digo: ahorita sinceramente nada, me acaba de pasar algo y bueno, pero estamos bien. ¿Por qué? Lo que pasa es que me voy a mudar y necesito a alguien que me ayude y estoy dispuesto a pagar 100 soles. ¿Estaría dispuesto? Yo mismo soy. Y yo decía: gracias, Señor. Y ya entonces lo espero a las 2 de la tarde en tal sitio. Y yo: gloria a Dios. Mire, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo simplemente en ese momento no entendía. Y ya entonces eran ya como las 11:30. Yo no iba a irme hasta mi casa para luego, porque el lugar era relativamente cerca de donde estaba. Y digo: me voy a Plaza Norte. Y me siento allí y espero mientras tanto, con hambre. El olor de la comida allí, usted sabe cómo es.
Y yo dije, no, porque eso me sirve para comprar comida en mi casa. Y me quedo sentado. Y entonces llegando ahí, recibo otra llamada y me dice el varón: hermano Wilson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, varón? Dios te bendiga. No, congregante. Hermano, oye, me dijeron por allí que estabas buscando trabajo. Ah, sí, sí. Me dijeron que usted maneja. Y yo, sí, hermano. Ya, lo que pasa es que tengo un carro que me están ofreciendo y hay que sacarlo del concesionario. Y yo, wow. ¿Cuántos recuerdan la camioneta roja que en algún momento manejaba? Ese fue el dueño de esa camioneta. Y yo le digo: varón, lo que pasa es que yo no tengo brevete de acá de Perú. Yo soy extranjero y no importa, hermano, usted es un varón de Dios. Me dice: usted es un hombre de fe, ¿qué le pasa? Párese con fe, agarre ese carro y Dios le va a proveer la licencia. Y yo, wow, las piedras hablando, decía yo. Yo, bendito sea el nombre. Y ya, ¿y cómo es? Hay que irlo a buscar mañana al concesionario, usted lo va a sacar. Y yo, hermano, ya, bueno, déjame ver, yo tengo que hacer unas cosas y tengo que ponerme a buscar cochera, porque no tengo cochera. Y yo, santo, y estoy sentado allí y como a los 5 minutos recibo otra llamada. Y me llama otra persona y me dice: hermano Wilson, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y yo, amén, hermano, ¿qué tal? Tiempo sin saber de ti, hermano, ¿cómo estás? Mira, te llamo por lo siguiente: Dios me dijo que te llamara. Y yo, así, ¿cómo así? ¿Cómo está la refrigeradora? Me dice. Oh, mi refrigeradora está bonita, está allá en la casa, está como el Polo Norte, con agua y luz. Pero de hambre no nos estamos muriendo, no, hermano, de verdad. ¿Y cómo está todo? ¿Y cómo le está pasando? ¿Qué estás haciendo? Y le comento y le doy el testimonio: mira, estaba pasando esto, me dejaron prácticamente en la calle, pero yo venía hablando con Dios y Dios me contestó, y de repente me salió esta hermana y ahorita a las 3 tengo que ir a hacer la mudanza. Ya tengo 100 solcitos para movilizarme y comprar algo de comida. Y no solo eso, me ofrecieron un carro y mañana tengo que buscarlo. Y el hombre me dice: gloria a Dios. No sabía que usted tenía brevete de Perú. Y yo le digo: no tengo, hermano. Hay poder en el nombre. Y si usted es un varón de Dios, ¿cómo usted va a estar por allí sin brevete? Eso es mal testimonio. Es sorprendente. El otro me dice: usted es un varón de Dios, tenga fe. Y el otro me dice: usted es un varón de Dios, no guarde el testimonio. Y yo, santo. Y yo digo: hermano, pero ya dije que sí, tengo que tomar. Estoy hablando del proceso y del preguntarle a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y yo le decía al Señor, el hombre me dice: no, hermano, usted no puede estar así. ¿Qué necesitas para sacar el brevete? Bueno, yo sé que necesito hacer varias cosas, pero algo importante que necesito es plata y no tengo. Las cosas como son. ¿Y cuánto necesitas? No tengo idea, hermano, déjeme averiguar. Ya, averigüe que en un rato le llamo. Y yo cuelga el teléfono y yo hablo con Dios y digo: Señor, si esto es voluntad tuya, Señor, tú sabes que yo quiero servirte, yo quiero seguir predicando. Este carro que me están ofreciendo va a ser de bendición, porque ahora voy a poder ir más seguido a predicar a aquel lugar. Y tú sabes que a mí me gusta llevar gente, y hablando con Dios. Si esto viene de parte tuya, abre puertas, le digo. Y estoy allí en mi teléfono investigando qué se necesitaba, papá, cuando de repente, ¡plin! ¡Chape! Hermanos, y lo digo con toda la responsabilidad, y aparece 1,000 soles. ¡Wow! Y yo digo: no. Y enseguida llamo a esa persona, pues, y le digo: hey, pero ya va, eso es mucho dinero. Le digo: no, estaba averiguando y lo que necesito son como 300 nada más para la licencia. Me dice: hermano, ¿sabe? A mí no me sobra la plata, pero tampoco esos 1,000 me hacen falta. Agárrelo. No, pero hermano, que eso es mucha plata. Mire, compre para que lleve, para comprar, consienta a su esposita, llévele un chocolate, llévele algo a las niñas, pague su brevete y haga todo. Y yo: pero hermano, yo no tengo problema con eso, el problema es cómo se lo pago. Hasta ahorita estoy endeudado hasta aquí. Tengo un montón de deudas, pero Dios nos está sustentando. Y lo cierto es que le digo: ¿y cómo se lo pago? Y me dice: hermano, cuando Dios le bendiga, algún día me paga. Dios me ha bendecido, pero no le he podido pagar todavía. Y a veces no entendemos que el proceso puede ser largo o puede ser corto. Y en medio del proceso vamos a recibir críticas. Vas a recibir señalamiento. Tanto que habla de fe.
Y mira, siempre vive en misio. A Dios le place que sea misio, porque Él es mi sustento, Él es mi ayudador. ¿Me está entendiendo? Pero yo entendí que Dios había puesto eso porque Dios quería hacer su voluntad. Y cuando Dios dio ese carro, hermanos, empezamos a visitar mucho más Magdalena, empezamos a hacer un poco más de reuniones, empezamos a ser más frecuentes, y para la gloria de Dios se abrió la obra. Entonces, no entendemos el porqué, y hasta ahorita Dios no sigue estando así. A veces creo que ya voy a despegar, y a los que le debo le digo, ya te voy a pagar, y ¡pah!, al subsuelo. Hermanos, es difícil, de verdad. Estoy hablando del propósito, de descubrir nuestro propósito. Pero cuando entendemos que el principal propósito para el cual fuimos creados es para alabar a Dios, lo demás sabemos que Dios se encarga. ¿Me está entendiendo? No es fácil vivir como se vive, en lo personal como estamos viviendo. Realmente estamos viviendo por fe. ¿Me está entendiendo? Y termino con ese testimonio, porque hasta ahora seguimos viviendo por fe, pero cuando entendemos el propósito, aprendemos a vivir y a caminar por fe. En la actualidad tengo un mes sin recibir céntimo, no he podido trabajar. Hemos estado atravesando momentos muy, muy difíciles. Es impresionante, y cualquiera diría, mentiroso, si te veo con un carro. Mira, hasta está y se ve bien guapo. No, es que Dios me hizo guapo, yo no tengo culpa de ser guapo. No, yo lo digo con toda sinceridad. O sea, yo me considero guapo. Allá usted si se considera feo o fea, yo me hizo hermoso. Porque yo he aceptado cómo Dios me ha hecho. ¿Entiendes? A veces nos reímos, a veces nos cuesta elogiarnos a nosotros, pero sí queremos que los demás nos elogien. Elógiate tú. Pero lo cierto es esto: muchas veces estamos luchando, batallando. ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál será el propósito de Dios? Es que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Llueve, trueno, relampaguee, estés pasándola bien, estés pasándola mal. Dios te creó para su gloria, para su alabanza, para que realmente le sirvas. Te vas a equivocar, vas a tener ganas de rendirte, pero el propósito por el cual fuimos creados es para la gloria de Dios. ¿Sabe? A lo mejor no te sientas digno de servirle, pero Él es digno de que le sirvas. ¿Me está entendiendo? A lo mejor no te sientas digno de servirle, pero Él es digno de que le sirvas. A lo mejor no te crees lo suficientemente capaz de darlo todo por Él, pero Él es digno de que le des todo. Pero necesitamos entender que fuimos creados para gloria y honra de su nombre. No para tu gloria, no para tu beneficio, no para tu provecho. Esa es la recompensa que Dios te da por bendecirle, por seguirle, por serle fiel. Él va a bendecir tu vida, pero el éxito no está en tener riquezas. El éxito está en tener la revelación del nombre, que es sobre todo nombre. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Aleluya. Y yo quiero que usted por un momento haga una pausa. Y quiero por un momento abrir ese altar